Vamos a ir a la escritura, al libro de Génesis capítulo 1, versículo 26, y si leamos hasta el número 28, dice así, todos juntos por favor. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27, creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Tome asiento. El tema de hoy lleva por título La visión y el amor. Diga, la visión y el amor. Este tema nuestro apóstol, que es la cobertura, el apóstol José Arias, lo ha compartido y él lo puso por título El cumplimiento de la visión y el amor verdadero. Es interesante poder ver aquí unos grandes principios que he visto conveniente poderlo nuevamente compartir y que la iglesia pueda ser ministrada por esta poderosa verdad. Porque es importante la visión, amén. Diga, la visión es importante. Donde no hay visión, el pueblo perece. ¿Cuánto me entiende? Si usted no tiene visión de vida, no tiene ningún sentido. Entonces, en una familia, en una persona, aleluya, y en cualquier lugar siempre tiene que haber una visión, amén. Porque la visión es el lugar a donde vamos a llegar. ¿Así está claro? O sea, la visión tiene que ver con la meta. Pablo decía, prosigo. Uy, ¿a dónde están los bíblicos? Prosigo a la meta, o sea, la visión es llevarme a la meta. Usted ha ido a alguna empresa, ¿verdad? Y en la empresa ahí tiene un recuadro, la visión de la empresa, tiene un objetivo, ¿amén? Y los hijos de Dios y el reino de Dios tienen una visión. Perfecto. Es por eso que estaba escuchando esta prédica y me bendijo mucho. Yo quiero que usted también pueda compartir. Usted también pueda en esta hora recibir esta palabra y pueda usted entender en cuanto a la visión. En cuanto a esto, hay 5 principios en estos versículos que estamos teniendo, aleluya, que Dios, aleluya, está queriendo que usted y yo vivamos para que se cumpla la visión. O sea, esta visión que Dios ha plasmado, aleluya, está en base a ¿qué? Está en base a 5 principios. Y vamos a ver, empezando el versículo 26. En el versículo 26 Dios proyecta la visión y ahí hemos visto, ¿no? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. O sea, ¿cuál es la visión que Dios puso en el versículo 26? Que el hombre y la mujer tenían que ser a imagen ¿de quién? De Dios. Wow. O sea, que cuando Dios creó al ser humano, Dios le puso una visión, y la visión es que la imagen de Dios está en nosotros. Aleluya. Y por eso dice, ¿no?, que Dios quiere que seamos conformados a la imagen y semejanza ¿de quién? De Jesucristo. Por eso que nosotros entendemos que el modelo de nuestra vida es Jesús. Entonces, en el versículo 26 Dios está proyectando su visión. Él quiere que tú y yo seamos a imagen de Jesús. ¿Por qué hay conflictos en los matrimonios? ¿Por qué hay peleas de nunca acabar en el matrimonio? ¿Por qué hay separación en el matrimonio? ¿Por qué en las familias estamos siempre contendiendo uno con otro? ¿Por qué? Porque no entendemos la visión de Dios. ¿Y cuál es la visión de Dios? Que su imagen se revele. Entonces, si un esposo
tiene la imagen de Cristo y en la esposa tiene la imagen de Cristo, pregunto, ¿ese matrimonio va a caminar bien o no? Claro. ¿Por qué? Porque el tener la imagen de Cristo revela que voy camino a la madurez. Entonces, ¿por qué se generan tantos conflictos en los matrimonios? Simplemente porque hay una inmadurez. ¿Cuánto me entiende? Y eso no tiene que ver con edad cronológica, porque he visto gente que ya, matrimonios que son, hermanos, con una edad avanzada, con canas, ya tienen tantos años de matrimonio, pero siguen peleando y es algo de nunca acabar. ¿Por qué? Porque el problema, la problemática del matrimonio es que hay demasiada inmadurez. ¿Cuánto me entiende? Porque no, y en el ámbito de Dios que nos está enseñando, no estamos reflejando la imagen de Cristo. Bueno, entonces en el versículo 26 encontramos, ¿qué cosa? La proyección de la visión de parte de Dios. En el versículo 27, la visión se plasma y creó Dios al hombre. O sea, en el versículo 26, en la eternidad, ¿qué pasó? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dijeron, vamos a proyectar la visión, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza. Todavía no lo habían hecho. ¿Cuánto me está entendiendo? O sea, estaban plasmando la visión. Tenemos que hacer a alguien en todo el universo que se parezca a nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estaba ahí la Trinidad poniéndose de acuerdo. Vamos a proyectar esa visión. Y luego dijo, no, ya ahora en el 27 dice, y creó Dios al hombre. Entonces, esa visión, ¿qué cosa? Se plasmó, se hizo realidad. ¿Cuánto me está entendiendo? Y ahí Dios creó al hombre. ¿Cuánto estamos? ¿Amén? Entonces, ¿qué es lo que Dios está queriendo? Para que esa visión se complete en nosotros, para que esa visión se haga realidad en nosotros. Ahí es donde aparece el reino de Dios. ¿Cuánto me entiende? O sea que cuando Dios crea al hombre, en el versículo 27, Dios ya, ¿qué cosa? Hace realidad la visión y crea al hombre y crea a la mujer. Pero ahora esa visión que se hizo, que se ejecutó en el versículo número 27, ahora tiene que hacerse una realidad, pero ¿a través de qué? Del gobierno de Dios. ¿Cuánto me entiende? Por eso que el reino de Dios quiere gobernar mi vida. ¿Para qué? Para que la imagen de Jesús se revele. Amén. Mientras que tú y yo seamos reacios, andemos desobedientes, seamos rebeldes al gobierno de Dios, no se va a revelar la imagen de Cristo en mí. Pero si yo me someto al reino, soy un hombre, una mujer obediente, entonces, wow, el reino se hace palpable en mí. ¿Y qué cosa? Y va a venir una bendición grande. ¿Por qué? Porque vamos a revelar la imagen de Cristo. Tanto los padres, el papá va a amar a la mamá también al papá, y viceversa, los padres a los hijos y los hijos a los padres. Hoy tenemos un gran dilema en la vida familiar, pero gracias a Dios que Dios está trayendo restauración. ¿Cuánto me entiende? Y quiero animar en esta hora también a todos los papás, a las mamás, los que vienen a la iglesia. Si algunos vienen solamente la mamá, otro viene la esposa, viene al otro el esposo, a veces la misma pareja viene. Pero quiero animarle, estamos haciendo el discipulado de matrimonios. Y ya este viernes que pasó ha sido el segundo viernes de discipulado. Queda 2 viernes más. El viernes que viene es el tercero y el cuarto, el discipulado de matrimonio acabamos con el viernes 10 de febrero. Y quiero animar, hermanos, que usted pueda venir. ¿Cuánto me está entendiendo? Yo creo que algunos no están entendiendo y algunos están ausentes de sus. Bueno, usted está perdiéndose de la bendición. ¿Cuánto me entiende? ¿Cuántos quieren que su vida familiar sea bendecida? ¿Cuántos queremos que nuestra vida familiar sea exitosa? Entonces usted tiene que aprender. Mi pueblo fue destruido porque le faltó
Y estamos viniendo los viernes a dar ese conocimiento con la ayuda del Señor y estamos desarrollando un tema. Por ejemplo, hemos tratado un tema muy bonito, ¿no? ¿Cuál fue el tema del día este viernes? El amor soy yo. Las separatas ahí la tiene nuestra hermana Maribel, si usted quiere. Y también la primera que estuvimos hablando del perdón. Ha sido algo tremendo. Y los que hemos participado hemos estado bendecidos. Bien, sigamos. Entonces, Dios está queriendo que el reino venga para que esa visión gloriosa, esa imagen de Dios se manifieste. Entonces, creó Dios al hombre y a la mujer, a la imagen de Dios lo creó. Y esa es la visión de Dios, que la imagen de Dios, que la imagen de Cristo se revele en nosotros. ¿Hasta ahí estamos? Entonces, aquí hay algo bien interesante. Cuando yo recibo a Cristo en mi corazón, que Dios implanta en mí su imagen, la visión de Dios me implanta. O sea, cuando viene a Cristo en mí, Dios me transfiere esa visión. ¿Por qué? Porque cuando Dios creó al hombre y el hombre falló, entonces venimos de una naturaleza caída. Sí, creados a la imagen de Dios, pero está caída. Pero cuando tú vienes a Cristo, Dios comienza nuevamente ¿a qué? A transmitirte la visión. Ahora, no porque Dios te transmite la visión, ¿ya te pareces a Cristo? Por eso que Dios quiere que tú entiendas y Él quiere transferirte esa visión. ¿Por qué? Porque esa visión solo viene por revelación. ¿Estás escuchando otra prédica interesante del apóstol? Y él decía, ¿no? Puede estar Cristo ahí entre dos personas y uno puede verlo y otro no. Jesús estaba en la cruz, ¿verdad? Con dos ladrones. ¿Buenos o malos? Malos los dos. Pero vemos que uno le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino o en el paraíso. Y Jesús le dijo, en esta misma hora estarás conmigo. Mas el otro, ¿qué pasó? ¿El otro qué hizo? No, el otro, uno se arrepintió y el otro se comenzó a burlar. Porque uno vio que Jesús no era solo el hijo de un carpintero, sino era el Dios hecho hombre. Y le dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el otro se comenzó a burlar. Y el que se arrepintió le dijo, tú no te das cuenta, nosotros estamos aquí porque tenemos que pagar nuestra maldad, pero él no ha hecho ningún mal. Y el otro comenzó a burlarse de la condición. Y así hay mucha gente. Mira, de dos ladrones malos, uno vio que Dios estaba cerca a él y el otro no lo vio. Aquí igual, usted puede estar escuchando la palabra de Dios, pero si usted está atento, si usted está despierto a lo que Dios dice, usted puede estar viendo lo que Cristo te está revelando a ti, pero hay otro que está distraído y como que dice, bueno, ese predicador está hablando algo, bueno, ya estoy esperando que acabe el culto. Hermano, mira, todo esto de la visión de Dios se recibe por revelación. Ese ladrón que se arrepintió tuvo la visión clara de que quién estaba en la cruz, Jesús, el Cristo, el ungido, el Dios hecho hombre. Y hermano, y ese hombre fue transpuesto y llevado a la presencia de Dios cuando murió. ¿Cuánto me entiende? Y hoy quiere Dios que tú y yo podamos tener esa claridad, porque Dios no quiere que tú y yo nos mantengamos iguales. ¿Cuánto me entiende? Las esposas quieren que sus hijos, que sus esposos sigan siendo los mismos o que se parezcan a Cristo. Porque si se parecen a Cristo, el esposo va a amar a su esposa. Porque dice, así como Cristo se entregó por la iglesia que es su esposa, así los maridos tienen que entregarse, aleluya, por sus esposas. ¿Cuánto me entiende? O sea, mire el nivel, ¿no? Ahora, sigamos aquí. Encontramos aquí una gran verdad. Y dice la Biblia allí
en el versículo número 28. ¿Sí lo tiene? Y dice, y los bendijo, ¿qué? Y los bendijo Dios. Mira, Dios siempre quiere bendecir a la humanidad. Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. ¿Me entiende? Algunos piensan que Dios ha venido para traer juicio. No, hermano. Dios siempre ha querido bendecir desde el inicio. Dios quiso bendecir al hombre, a la mujer. El problema está que el hombre y la mujer decidieron mal y despreciaron a Dios. Pero vemos aquí, y lo bendijo Dios. Amén. Y dice ahí, y les dijo. Diga, y les dijo. ¿Sabe qué significa esa palabra? Les dijo. Esa palabra, les dijo, en la lengua hebrea significa amar. Cuando Dios los bendijo, dice, y les dijo. La palabra les dijo, en la lengua hebrea se escribe amar. ¿Y qué significa amar? O sea que cuando Dios te dice algo es porque Él te está amando. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva, mira, yo los bendigo, pero les digo esto, les estoy amando. Cuando papá y mamá le dice a sus hijos, mira hijo, ten cuidado de esto, ¿es porque le odias o porque lo amas? Hijo, sé ordenado. ¿Por qué le dices? ¿Porque lo odias o porque lo amas? Hijo, cumple tus tareas. No sea respondón. ¿Es por qué? Porque, aleluya, lo odia o porque lo ama. Por eso que cuando dice la Biblia, y les dijo, en el hebreo dice amar. ¿Y qué significa? Significa les mandó, les ordenó, les dijo obedezcan. Entonces, ¿qué es amar? Amar es ordenar, o sea, Dios ordena, Dios manda y Él quiere que yo y tú le obedezca. Por eso que cuando usted viene al reino, si no entiende esta verdad, usted pierde mucho. ¿Por qué? Porque en el reino se trabaja ¿cómo? Cuando Él viene y te dice, y les dijo, mira, cuando yo te digo algo es porque te estoy amando, dice Dios. Te estoy ordenando esto. No te sugiere Dios, sino te ordena. ¿Por qué? Porque Él es el Rey de Reyes, Señor de señores. Él es el dueño del reino. Y ante Él solamente, ¿qué tengo? Cuando Él me dice algo, tengo que obedecer. Entonces, ¿qué significa les dijo? Amar. ¿Y qué significa amar? Ordenar, mandar y ¿para qué? Para obedecer. Ahora, ¿a cuántos les gusta obedecer? Levanten la mano los que les gusta obedecer. Ahí Israel levanta la mano. Joshua, levántalo. Ay, a ver. Por favor, buen chiste, Joshua. A nadie nos gusta obedecer, hermano. A nadie. Por eso nosotros somos del grupo rebelde, güey. Pero algunos son ya en extremo. Porque así venimos del mundo. ¿O has venido porque eres un angelito? No, porque hemos sido rebeldes. Pero Dios nos llamó al arrepentimiento. Por eso que Dios ahora, ¿qué quiere? Que entendamos que Él nos dice, mira, yo te digo, así como le dijo a Adán, yo te digo porque te amo. Ahora, la obediencia, diga, no es un sentimiento. Algunos pensamos que la obediencia es un sentimiento. Hermano, mira, si tú crees, voy a ayunar 40 días para sentir obedecer. Hermano, ayuna un año, ayuna 100 años y nunca vas a sentir nada. Porque la obediencia no es un sentimiento.
Diga, la obediencia no es un sentimiento. Diga, el amor no es un sentimiento. Hoy nos han engañado, ¿no? Viene el amor, siento. Claro, ojo, o sea, cuando uno se enamora, siente, ¿no? ¿Verdad, no? Pero luego que se casa, viene al mundo real. O sea, está bien, es un pequeño, pero no quiere decir, hermano, que el amor en esencia es un sentimiento. El amor es una decisión. La obediencia es una decisión. Igual como el perdón, es una decisión. Algunos dicen, ay, cuando sienta perdono, nunca va a sentir, hermano. ¿Cuánto me está entendiendo? Entonces, vemos aquí que cuando Dios dijo, yo te voy a bendecir, pero ahora te digo, sé obediente. Dile a tu hermanito del costado, sé obediente. Sé obediente, santo. Porque ser obediente es amar. Ya. Entonces, primero, dice, los bendijo Dios y les dijo. ¿Perfecto? ¿Estamos? Y luego, lo segundo, le dijo, fructificar. Diga, dar fruto. ¿Qué es fructificar? O sea que cuando yo entiendo que Dios me dice, Él me manda, Él me ordena para que obedezca, Él me está diciendo que con eso, ¿qué me está diciendo? Que Él me ama. Y cuando yo obedezco, ¿qué va a venir? Fructificar. Va a haber fruto. ¿Qué es primero? ¿El fruto o el obedecer? Primero el obedecer. O sea, mientras que tú te mantengas desobediente, reacio, hermano, no das fruto. ¿Cuánto me entiende? Porque el fruto tiene que ver con la obediencia. Entonces, ¿qué resulta aquí? El fruto viene por una aceptación de querer obedecer, aleluya, el gobierno de Dios, el reino de Dios, y eso me trae fruto. Entonces, aquí hay mucha gente que ha crecido en Dios porque han sido obedientes. Muchos matrimonios que han pasado problemas difíciles, pero ¿por qué han podido superarlo? Porque han sido obedientes. Pero aquellos que se vuelven resistentes, hermanos, están dando vueltas siempre en lo mismo. Pero gracias a Dios que estamos en un nuevo tiempo. Estamos en una nueva temporada. Entonces Dios dice, obedece para que des fruto. Mira, hermano, si tú no entiendes esto, pierdes mucho del reino. Cuando Jesús le habló a Nicodemo en Juan capítulo 3, en el versículo 3 dice que el que nace de nuevo ve el reino. Diga, el que nace de nuevo ve el reino. Ahora mira, ve el reino. ¿Qué es el reino? Dios dice, para que tú des fruto, primero tienes que... Para dar fruto, ¿qué tengo que hacer? Obedecer. Por eso que Jesús le dijo, en Juan 3:3 le dijo a Nicodemo, mira, quiero decirte una verdad, que el que nace de nuevo ve el reino. Y si no ves esto, hermano, pierdes mucho. Luego en el versículo 5 le dijo, el que nace del agua y el espíritu entra en el reino. Entonces digo, para poder entrar, primero tengo que ver. Nuevamente, para poder entrar, primero tengo que ver. Tú no primero entras y luego ves, sino primero ves y luego entras. Amén. Por eso Jesús dijo, primero el que nace de nuevo ve. Ahora yo quiero que tú veas, para poder dar fruto primero hay que... Si tú no lo ves eso y yo no lo veo eso, hermano, pierdo un montón. Veo eso ahora. Ahora mire, eso es solo por el espíritu que puedas entender. Porque muchos se quedan, empiezan bien, pero se quedan estancados porque no se dan cuenta que Dios le está diciendo, yo quiero que dé fruto, pero nadie en el reino de Dios da fruto si no obedece. Porque la obediencia trae bendición.
Esto es solo por revelación. Amén. Entonces, te diga, acá tiene que haber un obrar del Espíritu. Nuevamente, diga, aquí tiene que haber un obrar del Espíritu. Si no obra el Espíritu, hermano, no pasa nada. Mira, si tú y yo no hubiéramos sido, aleluya, tocados por el Espíritu Santo, nunca nos hubiéramos arrepentido. El nuevo nacimiento, el que te conviertas en hijo de Dios, es por una obra del Espíritu Santo. Pero diga, ¿cuál es el fruto del Espíritu? ¿Sabe cuál es el primer fruto del Espíritu? Gálatas 5:22. Porque estamos hablando de fruto. O sea, si hay obediencia va a haber fruto. Pero el primer fruto del Espíritu es, vamos a ver, ¿quién lo encontró? Gálatas capítulo 5, versículo 22. Más el fruto del Espíritu. A ver, ¿quién lo encontró? A ver, los amenes no se ven. A ver, uno nomás. ¿Quién lo encontró? Ya, los amenes no se ven. Ahí está. A ver, Luis García, ¿cuál es el primer fruto del Espíritu? El amor. El primer fruto del Espíritu es el amor. Entonces, Jesús dijo, el Señor dice en Génesis, y les dijo, les mandó que obedezcan para que haya fruto. ¿Cuál es el primer fruto que tiene que haber? El amor. Y diga, el amor no es un sentimiento. Voz alta, diga, el amor no es un sentimiento. Sino, ¿qué cosa es? Decisión. Esposa, mírala a tu esposo. Y si no está invisible, te va a mirar. El alma te mira. Y si no está ahí, tu esposa te dice, yo te amo porque lo he decidido. Por eso te estoy aguantando tanto. Y algunos esposos están que miran para el otro lado. Santo. No, ¿por qué te aguanta tanto tu esposa? Hermano, te hubiera despachado hace rato. Porque ha decidido. Pero no abuses. Esposo, no abuses. Santo de la gloria. ¡Qué silencio! Entonces, ¿el amor es un sentimiento o una decisión? Algunos piensan, ay, quiero sentir, ay, quiero, no, pero a un momento, pero es pasajero. Cuando tú lo ves, ¿no? ¡Wow! Dice, santo Dios. La esposa lo ve a su esposo, ¡wow! Un ángel, dice, mi príncipe azul, santo. Hasta huele perfume, se vació toda la colonia francesa. Y cuando te casas, cuando duermes, la pezuña que le apesta, santo de bomba atómicas. ¿Cómo ronca? ¡Ah! Santo. Ya quieren poner un hermano, no le pongan porque lo van a asfixiar, por favor. Amado, mire, ¿qué quiero decirle? El amor no es un sentimiento. Nos han engañado los poetas. Hollywood nos ha engañado. Piensa que, aleluya, es todo. Es un romanticismo. No es verdad. El amor es una decisión. Y algunos hombres dicen, ay, me han estafado, dice. Santo, se ha puesto 5 fajas, cinturita de avispas, se casa, brum, sale todo. Me han estafado, dices. Amado, viniste a la realidad. Cuando te casas, esa es la realidad. Santo de la... Dios está queriendo, hermanos. Dios está queriendo que usted entienda el primer fruto del amor. El primer fruto del Espíritu es el amor. Y el amor no es sino es una. Por eso que algunos dicen, ay,
Cuando me convertí a Cristo, sentí el primero, me decía que vaya a la iglesia, iba a la iglesia, quería orar, quería estar, pero ahora ya no siento nada. ¿Por qué? Porque Dios te hizo saborear lo que es al inicio, pero luego Dios te dice, el amarme es una... Y es por eso que muchos colapsan en su vida espiritual, porque viven con esa forma sentimental que lo trajeron los poetas, aleluya, el romanticismo. Ahora, no digo que sea malo, pero el problema es de que el amor no es un romanticismo, sino es una decisión, una elección. ¿Cuánto me entiende? Parada cantando, Deli Laura, abrázame fuerte. Y ahora Deli Laura ni quiere abrazarte. Decide tú abrazarle. Este viejo panzón, dice ahora. Antes estaba al lado, ahora tóquele que se la pasa. No es una sentimentalismo, es una decisión. Qué bonito era tu cabello, ahora está ya medio pelado ya, hermano. Peluca que se... Es una... Sigamos. Efesios 5:25. Efesios 5:25, ¿lo tiene? Dice así: maridos, amad a vuestras, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó así mismo por ella. Porque de tal manera amó Dios al mundo que sintió dar a su Hijo. No es un sentimiento, es una decisión. Entonces Dios dice: maridos, amad a vuestras. No dice que sientas, sino dice que la ames. ¿Cuánto me entiende? Y a veces a veces se siente amarla. No. Pero yo tengo que decidir. Mire, es una decisión. Ahora luego, 1 de Juan 3:18. 1 de Juan 3:18 dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. ¿Cómo vive el mundo? Amando solo de palabras y ¿qué cosa? Y de lengua. Algunos son floreros. Hermanos, miran, cuidado los que son floreros, que unos son artistas para hablar. Pero ¿y la realidad? Dice aquí, no de palabras solamente, no de lengua, sino en hecho y en verdad. Porque el amor es una decisión. En el mundo se presenta, aleluya, con palabras sentimentales, pero sin acciones prácticas, por lo cual no es verdadero. ¿Por qué fracasan los matrimonios? ¿Por qué? Porque todo es un sentimentalismo. Todos solo creen que es un romanticismo. Oh, ve pajarito, maripositas, corazoncitos, se les salta. ¡Ay, qué lindo! Pero no nos damos cuenta que el amor es una decisión. Y en el reino, el amor es en hechos y en verdad. Mire, yo agradezco a Dios por los hermanos fieles de esta casa. Pero si hago el conteo de tantos hermanos que han venido, pastor, qué tremendo, estamos con usted, con la pastora, lo amamos, pastor, qué bueno, hermano. Ahorita la iglesia sería 700, hermano. ¿Cuántos hermanos? Palabras, solamente en palabra, en lengua, te amo, pastor. Ni ora por su pastor, hermano.
¿Se da cuenta? Hermano, el amor es una decisión, amén. Los padres que tú tienes, ¿tú los elegiste? Dios te los dio. Algunos fregados, un poco menos fregados, pero Dios te lo dio. ¿Qué tienes que hacer? Amarlos con una decisión. ¿Cuánto me entienden? Por eso honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien. A veces da ganas de amar, de honrarlos. No, pero yo tengo que decidir. ¿Por qué? Porque en esa decisión, ahora, ojo, no es que ahora, acá hay algo bien importante. Por ejemplo, el obedecer al momento no nos va a gustar, pero luego que tú lo ejercitas tanto, se hace parte tuya y ahí Dios imparte algo y ya tú quieres obedecer. Es como el amar, ¿no? El amar al momento como que no sientes, pero tú tanto lo haces y luego se hace parte tuya y es natural amar. ¿Cuánto me entienden? Dios nos ayude, hermanos, a hacer cambios. Porque Dios quiere que esta iglesia sea una iglesia familia. Porque si la familia crece saludablemente, hermano, la iglesia crece saludablemente. Porque la iglesia, aleluya, tiene que ser una iglesia del reino, no solamente cuando nos reunimos aquí, sino cuando estamos en nuestras casas. ¿Cuánto me entienden? Vivir el reino. Entonces, hay 3 matices del amor. Diga, 3 matices del amor. Interesante, como vuelvo a decir, esto lo compartió el apóstol José Arias. Yo estoy compartiéndolo también. ¿Por qué? Porque estamos para ser bendecidos por la palabra. Amén. El primer matiz, el amor falso e hipócrita. Dile al del costadito, el primer matiz, el amor falso e hipócrita. Ay, cuidado. Aquí, hermano, ni hipo le dé. Hipócrita. ¿Sabe quién fue el vivo ejemplo? Judas. Jesús dijo, ¿con un beso entregas a tu maestro? Judas dijo, al que besare, ese es, captúrenlo. Y vino Judas y le dio un beso a su maestro. Y Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas a tu maestro. Hermano, esa es la gente que dice, estoy con... gracias por... Tremenda la palabra. Dice, ay, qué machete me da acá. Quiero que me pasen pañuelito. Y acá parece que me están dando, no sé. ¿Cuánto me está entendiendo? Hermano, lo peor de lo peor es la hipocresía. ¿Cuánto me entienden? Diga, lo peor de lo peor es la hipocresía. Por eso que Jesús detestaba a los fariseos, le decía hipócrita. ¿Sabe qué le decía? Serpiente baldeada. Entonces, hermano, mira, yo en este peregrinaje me he encontrado con mucha gente que es hipócrita. Hola, ¿cómo estás? Y en mi interior dice, este es un hipócrita. Pero hay que amar aún a los hipócritas. ¡Santo Dios! Hay que amarlos. Para que orar por ellos, para que un día se arrepientan. Pero no te hablan de acá en nuestros amados en la iglesia, no hay ni uno, hermano. El Judas ya se ahorcó ya. El hipócrita se ahorcó. ¿Cómo terminó el hipócrita? Ahorcado, hermano. Todo el que anda en hipocresía termina ahorcado. Me ha gustado algunos hermanitos que han sido honestos, ¿no? Me han dicho, pastor, esto, lo otro, ¿no? Y es bueno. Ser sincero, diga, ser sincero es bueno. ¿No? Con respeto, decir esto, no, está bien, se puede dialogar, vamos a la palabra, está bien. Pero lo peor es de que tú estés hablando detrás de otro mal. Hermano, eso es nocivo. Y mira, escucha, quiero decirte algo.
Mira, nunca seas amigo de un hipócrita. ¿Qué es un hipócrita? Por ejemplo, así sencillo. Acá está Fernandito, ¿no? Acá está Fernandito. No, Fernandito no es hipócrita, no es... No, yo me brego con él porque él es un hijo espiritual. Ya, entonces, ya, yo, entre comillas, yo soy el hipócrita. Oye, Fernandito, ¿sabes qué? Juan Pérez es un tal por cual, que esto, y lo quiero envenenar a él. Y viene Juan Pérez. Hola, Juan Pérez, ¿cómo está? Hola, mira, saluda a Juan Pérez. Pero ya yo estoy hablando mal de Juan Pérez. Eso es ser un hipócrita. Ahora, yo quiero decirle algo. Cuando tú te encuentres ese tipo de persona, no creas, mira, no te engañes, que ese hipócrita no solamente va a hablar de Juan Pérez, sino que cuando Fernandito se va, yo me encuentro con Periquito y yo voy a hablar mal ¿de quién? De Fernando, porque el hipócrita no se casa con nadie, habla mal de toda la gente. Por eso que quiero decirte algo, nunca seas un amigo de un hipócrita que está hablando mal de uno, de otro y de otro. ¿Por qué? Porque ese mismo hipócrita va a hablar mal de ti. ¿Cuánto me está entendiendo? Para eso yo tengo que tener un cuidado de mis amistades, hermano. Y a un hipócrita nunca le cuentes tus cosas. ¿Por qué? Porque te va, hermano, a dejar mal. Ese hipócrita va a agarrar y te va a regar todo lo que tú le has contado. ¿Cuánto me entiende? Sigamos. Entonces, 3 matices del amor. Primero, ¿cuál fue el amor? Falso e hipócrita. Muy bien, Steven. El primero es el amor falso. ¿Y qué ejemplo pusimos? Judas, santo Dios. Segundo, el amor sincero, pero sentimental y superficial. Ese es el segundo. Y el tercero, el amor verdadero, el amor de Dios. Estos dos amores que vamos a ver, que estamos viendo, estos dos tipos del amor o matices del amor, el amor sincero, pero sentimental, superficial, que es el segundo, y el tercero, que es el amor verdadero, el amor de Dios, se encuentra cabalmente escrito en el libro de Ruth. Vaya al libro de Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1. ¿Sí? Eso está terminando Jueces. Jueces, ahí empieza Ruth. Capítulo 1, ¿lo tiene? Entonces, vamos a hablar del amor sincero, pero sentimental y superficial. Ya hemos hablado que el amor es sentimental. ¿El amor es sentimental? No. El amor sentimental, ¿por qué? Porque el amor sentimental es superficial. Y encontramos en la historia de Orfa, pero vamos a Ruth capítulo 1. Y para entenderlo un poquito, en el versículo 3, ¿ya lo tiene? ¿Cuánto lo tiene? Levante su mano ya. En el versículo 3 del capítulo 1 de Ruth, vemos que está hablando de la historia de Noemí. Había muerto el esposo de Noemí y Noemí dice que tenía ¿cuántos hijos? 2. Y dice que estos 2 hijos de Noemí, o sea, Noemí era viuda, se casaron con 2 mujeres moabitas, o sea, eran extranjeras, moabitas. Y una de ellas era Orfa y otra Ruth, o sea, no era del pueblo de Dios por si acaso. Mira. ¿Y qué pasó? Y dice en el versículo 4 que pasaron 10 años y murieron los esposos de ellos. O sea, Noemí murió su esposo, tenía 2 hijos, se casa sus 2 hijos, una con Orfa y otra con Ruth, y después de 10 años sus otros 2 hijos mueren. ¿Terrible o no? Terrible, hermano.
Mira, qué tremendo es la Biblia. La Biblia nos habla de todo episodio. ¿Para qué? Para que entiendas que sus principios son poderosos en aquellos que obedecen. Porque la vida no solo va a venir con cosas buenas, va a venir cosas malas. Hay tiempo de vacas flacas, hay tiempo de vacas gordas. Así como hay día y hay noche. Hay cosas que vienen buenas y hay cosas que vienen malas. Entonces ya murió el esposo de Noemí, murieron sus 2 hijos. Entonces ahí quedó, ¿no? Ruth y Orfa. Entonces, dice en el versículo 10, ¿sí? Está. Y dijeron las esposas de sus hijos a Noemí: ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Mira que, o sea que ya los esposos habían muerto de Ruth y de Orfa. Entonces va y le dicen, ¿no?, a su suegra: mira, nosotros vamos a ir contigo. O sea, Orfa y Ruth le dice a Noemí: vamos a acompañarte, vamos a ir a tu pueblo. ¿Sí? ¿Estamos? Seguimos. Y dice aquí el versículo 11, pero Noemí le dice: no, volveos, hijas. ¿Para qué habéis de ir conmigo? Ya no tengo más hijos. Ustedes formen su vida ya, porque yo soy una mujer vieja. ¿Qué voy a hacer? Váyanse, hijas. Ya hagan su vida como quieran. Pero en el versículo 10, las dos, ¿qué habían dicho? Y le dijeron: ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. O sea que ellas decidieron querer ir con Noemí al pueblo de Noemí. Pero dice, mira, el versículo 14: y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. O sea, Noemí y Ruth lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Orfa había dicho que iba a estar con su suegra y seguir con Ruth, acompañarla, estar con ella siempre. Pero, ¿qué pasó con Orfa? Orfa tenía un amor sentimental. Y el amor sentimental es súper... ahora siento, sí, estoy contigo. Como muchos me han dicho: pastor, usted es mi pastor. Y ahorita, hermano, ya tiene no sé cuántos pastores. Se fugaron. Pero dice en el versículo 14: mas Ruth se quedó con Noemí. Diga, Ruth se quedó con Noemí, porque Ruth tenía el amor verdadero, el amor de Dios, el amor correcto, porque el amor es ella le dijo: yo voy a estar contigo, y ella cumplió lo que prometió. Mas Orfa caminó bajo sus propios sentimientos. ¿Cuánto me entienden? Versículo 15: y Noemí dijo: he aquí tu cuñada, o sea, Orfa, se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. ¿Y qué respondió Ruth? Versículo 16: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quieras que tú fueres, iré yo, y donde quieras que vivieres, viviré, y tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Y así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. Versículo 18: y viendo Noemí que Ruth estaba resuelta de ir con ella, no dijo más. ¿Por qué? Porque el amor verdadero es una... Denle una ofrenda por aplauso.